Siendo las 7 horas con 6 minutos PM del día 11 de mayo del año 2012, se declara abierta la 44ª sesión plenaria. Solicito a la Secretaría General pase lista de los magistrados presentes para hacer la declaratoria del foro. Con gusto, señor magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Pulga Hernández. Magistrado Tino Avilés Talavera. Presente. Magistrado Fernando Gómez Escobar. Presente. Señor, le informo que existe quórum legal para sesionar. Gracias. Le pido por favor que dé lectura a la orden del día. Atento a sus indicaciones, señor magistrado presidente, el orden del día se compone por 6 puntos, en los cuales se van a abordar las resoluciones a los siguientes juicios y un acuerdo a los siguientes asuntos. En el caso del juicio para la protección identificado con la clave 60, promovido por el ciudadano Mario Arturo Arismendi Santaolalla. El JS 61, promovido por el ciudadano Mauricio Alzamendi Gordero. El JS 63, promovido por el ciudadano Gerardo Hurtado de Mendoza Armas. Y el recurso de apelación con número 75, promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos. El JS 81, promovido por el ciudadano Rodrigo Nava Tamirano, y el JS 86, promovido por el ciudadano Alberto Tapia Fernández. Son los asuntos de la cuenta. Gracias. Someto a consideración de los señores magistrados la orden del día. Por favor, recabe la votación, si es tan amable. Atenta a su indicación, señor magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Pulga Hernández. De acuerdo con la orden del día. Magistrado Ertino Vilés Talavera. Con la orden del día. Magistrado Fernando Gómez Escobar. Señor, la orden del día ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Siendo así, le pido que de inicio con el desarrollo de los puntos de la orden del día. Atenta a su indicación, señor magistrado presidente. En principio de cuenta, doy cuenta con los asuntos de la ponencia número 2. En este caso, con la autorización de los señores magistrados, doy cuenta con los proyectos que somete a su consideración el magistrado Ertino Avilés Talavera en términos de lo siguiente. En el recurso de apelación identificado con el número TERA 075-2012-2, promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos, en contra de la resolución dictada el 23 de abril de 2012 por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, en el proyecto se razona lo siguiente. En síntesis, el partido político recurrente refiere que le causa agravio el acuerdo recurrido por parte en términos del artículo 80 del Código Estatal Electoral, consistente en los partidos coaligados deberán presentar una sola lista de representación proporcional, de tal manera que el actuar de la autoridad administrativa responsable genera inequidad y podría, según su dicho, llevar a una sobrerepresentación. Agrega que no se les impide a los partidos políticos coaligados tener representación proporcional, pero se les condiciona a establecer una sola lista que se omite ponderar lo dispuesto en el artículo 81 del Código Estatal Electoral, porque el acuerdo reclamado se estaría generando una transferencia de votos de la coalición Movimiento Progresista por Morelos a cada uno de los partidos que la integran. Al utilizar los votos de mayoría relativa para representación proporcional antes de que termine la calificación de la elección de diputados, lo que importa una referencia circunstancial que en términos de lo dispuesto por el artículo 78 del Código Estatal Electoral, existen 3 tipos de coaliciones y de su lectura se aprecia la confusión de diputados por mayoría relativa y de representación proporcional, aspecto que pretende evitar la transferencia de votos en cuestión. Este tribunal advierte que son inoperantes los agravios expuestos por el recurrente, porque de la reclamación que el apelante aduce al recurrido, como puede apreciarse en el acuerdo impugnado de fecha 23 de abril del año 2002, en donde el Consejo Estatal Electoral se limitó a revisar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos a diputados de representación proporcional que fueron propuestos por el partido político Movimiento Ciudadano, aspecto de los que no controvierte el ahora apelante, dado que medularmente se duele de lo que la autoridad administrativa electoral en cuestión acordó con fecha 9 de abril del año en curso. En esta orden de ideas, se estima que la petición formulada no resulta atendible, dado el principio de definibilidad que rige en los procesos electorales,
En términos de lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de lo que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para conocer y resolver sobre una reclamación en los plazos y momentos del proceso electoral que transcurre en esta entidad federativa ha sido superado. Por lo que respecta a este asunto, es la cuenta. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente DEE-JDC 063-2012-12 relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por el ciudadano Gerardo Hurtado de Mendoza Armas en contra de la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Jalisco Morelos de fecha 23 de abril del año en curso, en términos de lo siguiente. En síntesis, el peticionario de derechos político-electorales reitera la discusión jurídica que fue resuelta por el Pleno de este órgano jurisdiccional el 25 de abril del año en curso, en el expediente JSC 31-2012-1, y que constituye para este tribunal colegiado un hecho notorio, dada su función jurisdiccional. Es decir, el promovente pretende reiterar la controversia sobre el derecho a ocupar el segundo lugar en la lista de regidores propietarios del ayuntamiento de que se trata, aspecto que en su oportunidad fue motivo de ponderación por parte de este órgano jurisdiccional y que en lo medular estimó como infundados los agravios expresados. En esta tesitura es inconfuso que para este Tribunal Estatal Electoral resulta cosa juzgada lo expuesto por el impetrante en el presente toca electoral, toda vez que no es posible jurídicamente volver a reiterar lo que ha sido el reconocimiento por parte de esta potestad judicial. Luego entonces, al no existir en la especie interés jurídico o derecho por parte de la obra promovente para discutir jurídicamente el registro a que alude en este nuevo juicio, es indudable que no se surte una afectación jurídica individualizada, cierta, directa e inmediata en el contenido de los derechos político-electorales del enjuiciante, por lo que procede sobreseer el presente juicio en términos de la normatividad electoral aplicada. Finalmente, se da cuenta con el proyecto de acuerdo relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número TEJDC 081-2012-12, promovido por el ciudadano Rodrigo Nava Altamirano, en contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional y en contra del acuerdo de 23 de abril de 2012, dictado por el Consejo Municipal Electoral de Cuautla, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual se aprueba la solicitud de registro de candidatos a presidente y síndico, así como candidatos a regidores propietarios y suplentes, integrantes de la planilla para miembros del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por la coalición denominada Compromiso por Morelos. En el proyecto de cuenta se estima lo siguiente. En el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción sexta del artículo 335, en relación con los artículos 316, fracciones tercera y décima, 317 y 319 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. Lo anterior es así porque, tratándose del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el legislador local previó en la normatividad elementos de procedibilidad que deben ser satisfechos plenamente por el promovente para estar en condiciones de acceder a la justicia electoral local. En este orden de ideas, del análisis realizado al escrito presentado por el ciudadano Rodrigo Nava Altamirano, se advirtió que el mismo no cumplía con los requisitos de procedibilidad y admisibilidad, toda vez que no adjuntó a su escritor de demanda el original y copia de su credencial de elector, así como el original y copia del documento fehaciente de afiliación al partido político, en su caso, el testimonio de dos personas que declararan, bajo protesta de decir verdad, que el enjuiciante es miembro del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, se advierte que no protesta la fecha de conocimiento del acto que impugna y se tenga la certeza legal del contenido que exige la normatividad electoral. Luego, entonces, se previno al promovente para efecto de que compareciera y se subsanara los requisitos faltantes. Sin embargo, el mismo no compareció ni tampoco presentó el escrito alguno mediante el cual cumplimentara la prevención formulada en este contexto. Se
se tiene por no presentado y se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por el ciudadano Rodrigo Nava Altamirano, al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción sexta del artículo 335 y en relación con el artículo 317 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. Es cuando, señor magistrado. Gracias. Está a su consideración los proyectos de cuenta, señores magistrados. Por mi parte, solamente reiterar el contenido de la ley. Si no es así, luego recabe la votación respectiva de estos tres proyectos que presenta el magistrado Pino Avilés. Atenta a su consideración, señor magistrado, presidente, magistrado Carlos Alberto Pino Hernández. Magistrado Pino Avilés Alvarado. Con los proyectos. Señor magistrado Fernando Núñez Ochoa. De igual forma. Señor, le informo que han sido aprobados por unanimidad. Muchas gracias. Siendo así, voy a dar lectura a los puntos resolutivos de la resolución. En el caso del expediente identificado con la clave TEE, diagonal RAP, diagonal 075, diagonal 2012-2, se resuelve. Primero, son inoperantes los agravios expuestos por la parte recurrente en términos de lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral Morelos con fecha 23 de abril del 2012, de acuerdo con las consideraciones lógicas y jurídicas exprimidas en la presente sentencia. En atención al expediente TEE, diagonal JDC, diagonal 063, diagonal 2012-2, se resuelve. Primero, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio promovido por Gerardo Hurtado de Mendoza Armas en contra de la autoridad administrativa electoral señalada como responsable y del acto impugnado que fueron precisados en su curso inicial. Segundo, se confirma el acuerdo de fecha 23 de abril del año en curso dictado en la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos, en el que se tuvo como candidato a regidor propietario en segundo lugar al ciudadano Eduardo Horacio López Castro. Finalmente, por cuanto al expediente TEE, diagonal JDC, diagonal 081, diagonal 2012-2, este pleno acuerda. Único, se tiene por no presentado y se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por el ciudadano Rodrigo Nava Altamirano en contra de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional y del Consejo Municipal Electoral de Cuautla, Morelos, del Instituto Estatal Electoral. Sí, da continuación con el orden del día, por favor. Con su venia, señores magistrados, con la venia del señor. Doy cuenta con los proyectos de resolución que somete a la consideración del Pleno el magistrado Fernando Núñez Escobar respecto de dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con los números 60 y 61, los dos del presente año. Por lo que respecta al juicio ciudadano con la clave TEJDC 060-2012-3, promovido por el ciudadano Mario Arturo Arismendi Santaolalla, militante del Partido Acción Nacional, impugnando el acuerdo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, por medio del cual se resuelve lo conducente respecto a las solicitudes de registro de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional al Congreso Local del Partido Acción Nacional, sin que el promovente haya sido registrado por haber participado en el proceso interno de selección de candidatos del partido político antes referido. En las veces se advirtió que el 18 de marzo del año en curso se llevó a cabo la jornada electoral para elegir y ordenar la lista de fórmulas de candidatos a diputados locales de representación proporcional del Partido Acción Nacional, por lo que se encontraba prevista en la convocatoria y una vez realizado el cómputo final de la votación, este dio como ganador al primer lugar al ciudadano Mario Arturo Arismendi Santaolalla, con 1.198 votos a su favor. También se observó que con fecha 19 de marzo de la presente anualidad, el ciudadano Fernando Manrique Rivas, inconforme con los resultados de la jornada electoral, interpuso juicio de inconformidad ante la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional en contra del cómputo final y la declaración de resultados de dicha jornada electiva por las irregularidades presentadas en el desarrollo de la jornada electoral de la mesa directiva instalada en el municipio de Cuautla, Morelos, juicio al cual le fue asignado el número JI, primera sala, 155 diagonal 2012, en el que compareciera como tercero interesado el ciudadano Mario Arturo Arismendi Santaolalla.
A raíz de lo resuelto por la Comisión Nacional de Elecciones, fueron modificados los resultados consignados en el cómputo final y declaración de resultados de la jornada electoral celebrada en fecha 18 de marzo del año actual. De ahí que también sufrió modificación en el orden en que había de registrarse dicha lista ante la Autoridad Administrativa Electoral del Estado de Morelos, motivo por el cual el actor no fue registrado en primer lugar. Cabe hacer mención que para ordenar la lista de precandidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional en el Estado de Morelos, el Partido Acción Nacional lo hizo con base en la normatividad interna del Instituto Político de Referencia, a lo señalado por el artículo 211 del Código Electoral Local, es decir, integrándose la lista de representación proporcional, intercalando una a una candidaturas de ambos géneros. De ahí que, por las consideraciones expuestas, este órgano jurisdiccional concluye que las alegaciones en vía de agravio realizadas por parte del actor devienen en infundadas. Por lo que respecta al proyecto del expediente JDC 61-2012-3 relativo al juicio promovido por el ciudadano Mauricio Arzamendi Bordero, militante del Partido Nueva Alianza, impugnando la negativa de registro como candidato a segundo regidor propietario por la coalición Compromiso por Morelos, por parte del Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, en la especie, se redujo que este tribunal, en un análisis al convenio de coalición firmado por los partidos políticos Revolucionario Institucional de Nueva Alianza, particularmente en la cláusula sexta, inciso A del referido convenio, la candidatura de la segunda regiduría del municipio de Xochitepec, Morelos, quedó reservada para el Partido Nueva Alianza. Lo anterior debe decirse que la legislación electoral prevé que los partidos políticos tienen derecho a formar coaliciones para postular y registrar a los candidatos a diversos cargos de elección popular y, por tanto, en ejercicio de ese derecho, las instituciones políticas tienen la libertad de celebrar convenio de coalición, esto es, pacta formal y públicamente en la conveniencia de integrar su coalición. Por tanto, se arribó a la conclusión de que el instrumento jurídico firmado ante la Autoridad Administrativa Electoral debe ser respetado por los institutos políticos involucrados, en tanto no exista causa de impedimento legal para que éste deje de surtir sus efectos jurídicos, conforme a lo establecido en el mismo, ya sea por el acuerdo de las partes o por resolución judicial, y que en el caso a estudio no se desprende tal circunstancia. En esa tesitura, el Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, debió registrar la propuesta del Partido Nueva Alianza para la candidatura de segundo regidor propietario y suplente para registrar la lista de regidores al Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, por la coalición Compromiso por Morelos, como quedó estipulado en el convenio de coalición firmado por los partidos involucrados. De ahí que, por las consideraciones expuestas, este órgano jurisdiccional concluye que las alegaciones en vía de agravio realizadas por el actor devienen fundadas. Por otra parte, se estimó que la resolución que emitió el Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, fue conforme a las facultades que señala el Código Local de la materia y el reglamento para el registro de candidatos a cargos de elección popular. De ahí que no le asiste la razón al enjuiciante cuando manifiesta que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral tenía la obligación y facultad de resolver sobre la procedencia del registro de candidatos a miembros del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, ya que dicha facultad corresponde única y exclusivamente a los consejos municipales electorales. Por tanto, resulta infundado el agravio que en este sentido formula el enjuiciante. Son los proyectos de acuerdo. Sí. En las consideraciones, señor magistrado, los proyectos igualmente, entonces acabamos la votación. Atenta a su indicación, señor magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Vamos a los proyectos. Magistrado Ertino Avilés Salvavera. Con los proyectos. Magistrado Fernando Bruno. Señor, le informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Siendo así, vamos a dar lectura a los puntos resolutivos de ambas sentencias. En el caso del expediente identificado con la clave TEE, diagonal JDC, diagonal 060, diagonal 2012-3, se resuelve. Primero, se declaran infundados los agravios esgrimidos por el promovente en términos del considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se confirma la resolución del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de fecha 23 de abril del año en curso, en la que se resolvió la procedencia
de las solicitudes de registro de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional al Congreso local del Partido Acción Nacional. En el segundo de los expedientes, identificado con el número TE, diagonal JDC, diagonal 061, diagonal 2012-3, se resuelve. Primero, por una parte son fundados y por otra infundados los agravios esgrimidos por el promovente en términos del considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se revoca parcialmente la resolución dictada por el Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, de fecha 23 de abril del presente año, exclusivamente respecto al registro de candidato a segundo regidor propietario para el Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, por la coalición denominada Compromiso por Morelos. Tercero, se ordena al Consejo Estatal Electoral y al Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos, ambos del Instituto Estatal Electoral, actuar bajo los lineamientos dispuestos en la parte fine de la presente sentencia. Señor, doy cuenta con un último juicio para la protección de los derechos políticos electorales identificado por la clave JDC 86-2012, promovido por el ciudadano Alberto Tapia Fernández en virtud de que el mismo se actualiza la causal y procedencia contenida en la fracción sexta de la numeral 335 en correspondencia con los artículos 316 fracción décima, así como el 317 del Código Policial de la entidad. En el caso se previno al promovente a efecto de complementar en sus medios de impugnación el requisito contenido en la fracción décima del artículo 316 del Código Electoral local, consistente en precisar la fecha de notificación del acto o omisión impugnado. Sin embargo, ante la incomparecencia del mismo, lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento formulado mediante acuerdo de fecha 6 de mayo del año en curso, en los términos del artículo 317 del dispositivo legal en cita. Dicha prevención tuvo su razón jurídica con la finalidad de evitar la conculcación de los derechos procesales del promovente, toda vez que la simple lectura de la demanda en principio podría conllevar a presumir que la fecha en la que tuvo conocimiento del acto fue el 30 de abril del presente año, por lo que la interposición del juicio el día 6 de mayo de 2012 se encontraba extemporánea. En virtud de lo anterior, fue que se procedió a la prevención planteada al promovente con el objeto de precisar la fecha de notificación del acto en que tuvo conocimiento y así evitar la probable conculcación a sus derechos. Sin embargo, ante la incomparecencia del enjuiciante, se considera procedente hacer efectivo el apercibimiento señalado en el propio acuerdo de fecha 6 de mayo del presente año, ante el incumplimiento del requisito de referencia, mismo que se encuentra previsto en la fracción décima del artículo 316 del Código Electoral de la entidad. En conclusión, para que se procediera a la sustanciación del asunto, debieron haberse cumplimentado los requisitos faltantes, siendo importante puntualizar que los requisitos técnicos no presentados trascienden a la admisibilidad del juicio de impugnación, puesto que para que este órgano jurisdiccional pueda estar en condiciones de conocer del juicio de mérito, debe contarse a cabalidad con los elementos procesales previstos en la normatividad interna, en la normatividad electoral aplicable, esto es, se deben atender a los principios de certeza y seguridad jurídica. Por lo expuesto, debe hacerse efectivo el apercibimiento decretado y en consecuencia tener por no presentado el medio de impugnación, al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 317 de conformidad con el numeral 335, fracción sexta del Código Electoral local, siendo procedente su desechamiento de plano. Es la cuenta, señor magistrado. Gracias. Consideración del proyecto. Señor magistrado. Si no, sí, estaba la votación. Atento a su indicación, señor magistrado presidente. Señor magistrado Carlos Alberto Pino Hernández. Magistrado Pino Avilés Cabrera. Con el proyecto. Magistrado Fernando Cruz. Por favor. Señor, le informo que el proyecto es aprobado por unanimidad de votos. Siendo así, vamos a dar lectura al único punto resolutivo del expediente que se está resolviendo. TE, diagonal JDC, diagonal 086, diagonal 2012. Se resuelve único, se desecha de plano el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Alberto Tapia Fernández, por las consideraciones expuestas en la presente resolución. ¿Existen otros asuntos en la orden del día? Señor, la orden del día ha sido adoptada con esta última asunto. Siendo así, bueno, damos por concluida la presente sesión, siendo las 19 horas con 30 minutos del día de la fecha. Gracias, señor magistrado.